Mismo y ya está él aquí en el piso. Julio Mazzoleni, el doctor está aquí. Es altísimo, había sido. ¿Viste 100 centímetros ya? Altísimo. Me quiero medir. Me voy a sacar mi zapato y vamos a ver la altura para ver si se nota la diferencia. Ex ministro de Salud lanzó su libro Irrupción. Yo ¿viste el meme? Y yo ya otra vez tabú pensé que se llamaba así el libro. ¿Viste cuando ves el meme y vos pensás que esta es la realidad? No, esta es la realidad. Irrupción. Bitácora de un viaje en aguas turbulentas. Ya estamos con el doctor Julio Mazzoleni. Muy buenos días. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Norita? Un gusto estar en tu programa. Buen día, Oscar, y a ¿Cuánto toda la medís, audiencia. doctor? 1,87. Ah, yo lo que soy muy chiquitita, entonces había sido. Bueno, supongo que para los estándares de Paraguay un poquito estaría en el nivel un poco más alto, ¿verdad? Y también es más delgado de lo que se le ve en televisión, Sí. pues 8 kilos más o menos subimos. Así dicen. Irrupción, ¿por qué? Bueno, irrupción hace alusión un poquito a la presencia de un outsider en el ámbito político, ¿verdad? Como sabrás, yo no soy de una vertiente de militancia política, entonces mi llegada al Ministerio de Salud, bueno, supuso ciertos cambios con las ventajas y desventajas que eso supone, ¿verdad? ¿De qué se trata el libro? ¿De qué se habla? ¿Va a contar cosas que no pudo decir cuando era ministro? Sí, efectivamente. Tiene que ver, está dominado mayoritariamente por el evento más importante de la humanidad, yo diría, de los últimos 50 años, que es la pandemia. Pero también hace una breve reseña biográfica, algunas cuestiones que consideré relevantes, también la transición hacia la llegada al Ministerio de Salud y otros elementos, algunas anécdotas y sobre todo intenta hacer también una valoración de cómo funciona el Estado, la burocracia pública para que la gente pueda tener un entendimiento. Leyendo el libro vamos a saber, porque son cosas que de repente se ocultan, no se dicen, medias verdades. Así mismo, y sobre todo cuando se hace una crítica a un funcionario de gobierno, a lo cual siempre estamos y debemos estar expuestos por parte de todo el mundo, es bueno que esas críticas tengan un asidero en un conocimiento al menos básico de cómo funciona el Estado. Porque cuando vos no entendés que hay ciertos plazos administrativos o jurídicos o cómo funcionan las compras, las licitaciones, entonces uno puede tener una falsa idea de que, por ejemplo, hay algún error. Lo puede haber incluso alguna cuestión de orden de corrupción, pero debe hacerse una crítica, yo creo, educada. Para esta pregunta tengo que tutearte, doctor. ¿Te arrepentiste de haber sido ministro de Salud? Ni un solo minuto, lo haría de nuevo. El sentido de relevancia, el privilegio de poder servir a tu país y de generar un cambio. Y una de las cosas que manifiesto justamente en el libro es que existen muchos logros de los cuales estamos orgullosos que no tienen glamour. No tienen seguramente el rédito ni político ni mediático. Y esa es una de las ventajas de ser un outsider, porque cuando uno viene de afuera de... ¿Qué es lo que es outsider? Y el outsider es lo que sé del fútbol. Es el que está fuera del... Lo uso porque como está muy utilizado, pero básicamente tiene que ver con gente que no es un político profesional, ¿verdad? Alguien que no ha tenido una militancia. ¿Y es una ventaja o desventaja no saber nada de política y entrar en ese mundo? Tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja principal que yo veo es que cuando vos llegás a un lugar donde necesitas hacer una reforma que exige un trabajo arduo, que no es visible, que no te va a dar un rédito para escalar después en el ámbito político, es muy difícil que lo encare alguien que viene de la vertiente política. Doctor, también como estuvimos hablando un poquitito de las críticas, ¿verdad? Que mencionaste que ocurre también, que escribiste dentro del libro. Sí. Hablando un poquitito mal y pronto, ¿verdad? ¿No crees que fue una sobreexposición la que usted tuvo? Durante el ejercicio del ministerio, ¿te refieres? Sí. Bueno, sí, pero es una sobreexposición inevitable. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo planteé un método de una reunión de prensa semanal. Sí. Yo podría haber hablado 24 horas al día, 7 días a la semana, si era por el requerimiento de los medios. Que es natural, ¿verdad? Porque en el contexto de la pandemia
prácticamente todo fue contextualizado dentro del ámbito de salud, ¿verdad? Por muchos meses. Y también, doctor, dentro del ámbito del miedo, porque hay que recordar de que cuando esto recién empezó, Sí. era tan difuso todo, nadie No sabía. entendíamos nada. Todos pensábamos de que nos agarraba COVID, nos moríamos de una. Sí. Claro. Todos pensábamos en eso. Que si te Entonces, intubabas, un tiempo se decía, si te intubas te morís. te morís Sí. directo. Sí, y también hemos tenido otras subestimaciones también, ¿verdad? Hoy sabemos que si bien es un porcentaje menor, también a través del virus aerosolizado también te podés contagiar. Antes también creíamos que si tocabas algo el contagio era inminente, no es tan así. Pero bueno, hemos aprendido a lo largo de este tiempo y la ciencia nos ha proveído de muchas nuevas evidencias que nos ha permitido perfeccionar el tratamiento y la protección de la enfermedad, ¿verdad? La demora del lanzamiento del libro, Sí. ¿tiene algo que ver con el Estado? Sí, tiene que ver mucho con ello porque, como expreso en el libro en detalle, existen varios intereses del Estado que son superiores a cualquiera de nosotros como individuos y que en determinado momento no podían manifestarse porque hubieran supuesto un riesgo de, entre otras cosas, para citar algo concreto, del propio suministro de las vacunas. Recuerden que los estados, incluso particularmente los ministros, estábamos sujetos a acuerdos de confidencialidad con las empresas Eso. fabricantes. Y como estábamos en plena negociación, bastaba que se pudiera filtrar algún elemento de esa negociación para que las negociaciones cayeran. Y de Obviamente. hecho, estuvimos muy cerca en alguna ocasión. Que se nos demande. Que eso nos demande que caigan caiga la negociación. las negociaciones por algunas indiscreciones, ¿verdad? Doctor, ¿renunciaste o te hicieron renunciar? Fue un paso que tuve que dar en virtud de un par de razones. Si recordarás un poco, en realidad yo había dicho que no me parecía el momento oportuno para Varias hacerlo. veces. Y de hecho, Sí. en mi consideración, creo que hubo momentos más difíciles que el momento en el cual salí, ¿verdad? Yo me quedé con eso, que lo más difícil no le hizo renunciar y el Burorei Sí. de repente le hizo renunciar. Sí. Y dije, pa, épico, si él dijo que no nos iba a abandonar. Bueno, y hay un elemento, yo me presento a una reunión, eso lo describo también en detalle dentro del libro y explico por qué se da mi paso al costado a pesar de esa primera iniciativa de es no la gota hacerlo. que colmó el vaso. No, tiene que ver con un interés superior del Estado también, ¿no? ¿Verdad? Porque lo que ocurre es que existía una serie de elementos que debían pasar aún por el Parlamento, convertirse en ley para poder, entre otras cosas, asegurar la provisión futura de vacunas y otros temas, ¿verdad? Y en ese sentido, desde un punto de vista político, independiente de las consideraciones que yo pueda hacer sobre lo correcto o no de los planteamientos que se puedan dar desde diversos órganos del Estado, en este caso el Parlamento, nosotros necesitábamos una buena relación con el Parlamento para seguir adelante. Y bueno, ahí hay cuestiones prácticas que analizar, ¿verdad? Hubo amenazas con algunos temas que iba a tocar en el libro, algunos montos, algunas cifras, algunos nombres. Bueno, en el ámbito de una situación en la que yo estaba y de una cartera tan sensible, además salud, uno se imagina solo servicios de salud, pero salud es muy amplio, hay construcciones, equipos biomédicos, medicamentos, diplomacia en salud, incluso licencia de cannabis medicinal, o sea, ¿Y existen... estás de acuerdo con eso? La licencia de cannabis medicinal. Bueno, yo creo que sí. Ahora, yo soy un hombre de ciencia, entonces no es, en mi opinión, una cosa es el manejo y la gestión de la cesión de las licencias para la producción y otra cosa es la evidencia científica que respalda su indicación en determinada enfermedad o no. Demasiado de Lo- adulto, ¿cómo me explicás que de repente te vas a otro lado y no entendí nada otra vez, pero me hiciste callar? Sí, no, lo que quiero decir Pero, oye, es simplemente que cuando una cosa es que vos otorgues Explicarlo per- para los simples mortales. Ah. No somos doctores. Bueno, les voy a decir, o sea, Sí. el ministerio como órgano regulador tuvo como parte de la ley decir, por ejemplo, bueno, quiénes son las empresas que tienen las capacidades, han presentado la documentación para que se le dé la licencia para poder producir cannabis medicinal, por Nosotros ejemplo. estábamos hablando acá que 1.200.000 sale un fraquito en una farmacia Sí. y que de Sí. repente un, ¿cómo se dice? Distribuidor Un te da por dealer. 200.000. Y evidentemente un paraguayo que tiene una abuelita con sus dolores o que tiene para dolor de cabeza, como en mi caso, tengo que tomar 1.200.000, doctor. Claro, es complicado. Es mucho. Pero ahí hay dos puntos nomás sencillos Hay que tenés que mucho saber. negocio pues detrás de todo Exacto, eso. Eso es lo que pero no también hay un La tema de farmacéutica. seguridad
seguridad también. O sea, primero tenés que tener la certeza de que el producto que tenés en tus manos pero es por seguro. 1 millón, ¿qué clase de seguridad de oro, Maepio? Lo que pasa es que es un producto que se procesa varias veces, es un proceso complicado según estuve leyendo, ¿verdad? Así es, tal y cual. obviamente el producto final no es ni parecido a lo que se fuma, ¿verdad? Porque cuando vos fumás te deja high. Claro. Te deja volado, que es el que le vemos así a la gente que está medio... Ok. Este no te deja el que high. tomás, el que yo para el dolor de cabeza, ese no me deja high a mí. Es un relajante corporal completo, por así decirlo. Eso está determinado, tiene parámetros de la concentración del principio activo muy específicos. Doctor, me estás mirando con cara de drogadicta. No, No soy drogadicta. Al comprar de la farmacia dicen que no soy, ¿verdad? Si compro el dealer, sí si soy. compras el dealer, soy drogadicta. O sea, yo pagué 1.200.000, doctor. Claro, no, hay una diferencia significativa entre el uso medicinal y el uso, digamos, recreativo, ¿verdad? Entonces, que es otro tema de discusión, ¿verdad? Pero lo que digo nomás es, tenés que tener la seguridad de que es un producto que no es peligroso para vos en su fabricación. Y por otro lado, tu médico tiene que decirte si efectivamente existe evidencia científica para el uso para... Doctor, ahora que ya entraste en este buroreí político, ¿te animas ya a meterte en la política? A tener un color y a militar y qué sé yo. No tengo planes a corto plazo. Cuando entré al ministerio, una de las afirmaciones que tuve y me ratifico y quiero ser un hombre de palabra es que yo no iba a usar eso como trampolín para una carrera política. Uh-huh. Entonces, en este momento no estoy pensando en eso, estoy abocado a otros proyectos y de hecho estoy trabajando en mi profesión. Pero más adelante, la experiencia que uno ha ganado naturalmente, me gustaría poder volcarla en favor del país. Un poco... Perdón, no, yo quería hacer una consulta, una pregunta, de acuerdo a lo que el doctor había dicho antes, que era algo bastante específico, pero a mí me preocupa algo, ¿verdad? Que es el bien ciudadano, el bien común de la gente, obviamente, y la gente que está con miedo, obviamente, por la pandemia, de repente no sé si piensa que el Estado no vela por el bien común de los ciudadanos. Vos que estuviste adentro, doctor, vos que sabés, vos que manejaste toda esta infraestructura de salud de este país, por así decir, ¿qué le podemos decir a esas personas? Bueno, primero que el ejercicio del poder y el manejo de la burocracia pública es compleja, ¿verdad? El enemigo principal de cualquier gerente en cualquier ámbito del Estado es la burocracia, ¿verdad? No, creo que como en todos los ámbitos económicos, informativos, mediáticos, Estado, académicos, hay gente buena y hay gente mala, ¿verdad? Y bueno, lo interesante es que hay que analizar su desempeño no solo en base a los objetivos aparentes o a los éxitos o fracasos, sino también en cómo se han conducido. Y cuando hacemos las críticas, por eso digo, hay que tener el rigor para que esas críticas sean realmente válidas. Pero es muy importante que sigan habiendo porque un hombre público debe tener eso. Es parte del equilibrio. Okay. Doctor, no es que no tengo otra manera de preguntar. A lo paraguayo y te quiero preguntar. Siempre, para mí, usted fue uno de los que sí tenía huevos. Y decía y enfrentaba y yo decía, y me desilusioné cuando renunció, porque dije, ay, el único en el que creo. Yo creo que fue la sobreexposición, por sobre todo. Y el no manejar el marketing, la prensa. Una crisis política, evidentemente. Pero en el libro se mantienen esos juegos y cuenta las cosas así como son, sin filtros. Sí, muchas veces se cuenta el milagro sin el santo, Norita. Lo que ocurre es que tenés que entender... Se robó sin decir quién robó. Mira, hay que ser muy inteligente y a veces se dice eso que se dice que fue robo no fue y eso que parece que no fue o pudo haber, hay malas prácticas, se explican muchas cosas, ¿verdad? Pero hay que entender que un ministro no tiene fueros, un exministro menos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, eso es completamente cierto. Ahí hay una clave. Hay que ser muy inteligente y hay, por otro lado también las cuestiones como el tráfico de influencias son muy difíciles de probar, ¿verdad? Sí. Y tampoco me puedo yo amparar en la libertad de prensa o en una defensa corporativa, ¿verdad? Que como apropiadamente tienen las personas de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, y tampoco tenés el respaldo de una plataforma política, ¿verdad? Totalmente en mi caso. Cierto. Vos sabés que nunca pensé en eso. Entonces son escenarios distintos, ¿verdad? Bueno, yo me quedé con eso de... Y cuenta cositas que no se pudo decir. Sí, hay varias que son muy interesantes y que yo creo que a la gente le va a servir. Algunas son anécdotas detrás de eso.
también una secuencia de elementos que uno en su momento no podía decir, por lo que te explicaba, justamente para no poner en riesgo algunos intereses del Estado, pero queda bastante claro también, se desenmascara, digamos, a mucha gente que buscaba a través de la presión mediática poder llevar adelante sus propios intereses económicos. Presión mediática. Presión mediática es la palabra. Medios de comunicación, algo que yo no tengo miedo en decir y ya me amenazaron de muerte 1000 veces y ya no hicieron, así que muchos medios están comprados. Bueno, mira, yo creo que hay de todo acá, por eso yo soy muy enemigo de la generalización, pero evidentemente, independientemente de que pueda haber o no ese tipo de casos, lo que sí resulta claro es que varios medios tienen una línea determinada. Y las personas que están en esos medios, consciente o inconscientemente, deben alinearse. Y por su sueldo Claro. tienen que decir y que el santo sigue siendo santo por más que sea ladrón y que el ladrón, por favor. Y al revés, y viceversa también. Así mismo. No, ya hay de todo y bueno, uno tiene que respetar todas las formas de opinión. Ahora, yo tengo una filosofía de vida en la cual cuando recibo una crítica, la analizo y una de las primeras cosas que pienso es de dónde viene, ¿verdad? Y cuál podría ser la motivación de esa crítica. ¿No te asusta que de repente el paraguayo cree todo lo que escucha porque dijo tal persona sin darse cuenta que esa persona, los monopolios en los medios son los que a mí me asustan? Porque Sí. estamos siendo vendidos, Porque eso es comprados y desinformación. usados. Eso es desinformación también, ¿eh? Ojo. Ok. Bueno, sí. y parte de ello fue lo que me motivó para el libro, porque el libro es una oportunidad de hablar directamente con la gente, con aquella que no tiene una opinión formada o que por lo menos da el beneficio de la duda y quiere escuchar de primera línea, directamente, sin distorsiones, sin descontextualizaciones. Y cuando te ibas a ciertos canales te prohibían algunas cosas o te ponían una línea. No, debo ser honesto, jamás me han Y si te puesto. ponen una línea, De hecho, la vas a cumplir. de hecho, yo no lo aceptaría, o sea, tampoco hubiera aceptado las entrevistas si hubiera habido algo. Pero no suele ser esa la general, por lo menos en mi caso nunca tuve esa experiencia. Pero sentí el ataque de ciertos medios hacia un lado, hacia el otro Sí, lado. naturalmente, porque como te decía, deben estar alineados con la línea editorial de sus medios y estos medios a su vez siempre tienen también intereses políticos y económicos. Y eso es aquí en cualquier parte del mundo, o sea, no es tampoco para escandalizarse, ¿verdad? Doctor, y lo del paso al costado, aparte del libro, obviamente, Sí. ¿qué fue de la vida de Julio Mazzoleni? Porque usted Ah. desapareció un Cierto. tiempo. Sí, bueno, hubo motivo para ello. Uno de los motivos por los que yo me alejé del cargo fue justamente para tratar de contribuir a la pacificación. Ese momento, recordemos, era de mucha tensión. Sí. Entonces, hubiera sido un despropósito alejarme y seguir haciendo declaraciones. Aparte, en las reuniones de prensa semanales que hice durante casi un año, jamás rehuí una pregunta. Y en ese escenario donde estábamos, probablemente había ciertas preguntas que no podía contestar todavía. Y entonces preferí alejarme, me pareció lo más razonable. Y entonces lo hice y me dediqué a mi profesión. Estoy trabajando en mi especialidad médica desde el mes de abril aproximadamente. Doctor, ¿cuál es su especialidad, doctor? Yo soy reumatólogo, Reumatólogo. lidio con artritis y enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Ah, ya que mis rodillas para atrás ya tengo, ya, Ya puede consultar. ya puedo consultar Por acá fin, con el porque le doctor. dijeron que se puede operar, después le dijeron que no se opere. Ah, que bueno. Lo que no sí que- baile más, lo que no único- haga gimnasia. Lo Ah, único que te pido, doctor, es que me ayudes en esta, porque le tenés que curar. Yo creo de que ella va a llegar viejita y yo le voy a tener que calzar, porque no ha sido a caminar. no Bueno, a ti, Patralala. un gusto. Doctor, para reírnos un poco, ¿lo que pensabas con ese tema del tatuaje? Eso te iba a Ah, preguntar. de la Yo persona. demasiado mucho. ¿Qué me reí, pensás? doctor. ¿Qué Mira, pensás del tipo que se tatuó? en primer lugar, uno se siente realmente un poco, por lo menos en mi caso, que tengo un perfil bastante bajo, digamos, sobrecoge un poco que alguien manifieste ese tipo de, qué sé yo, de admiración o por lo menos de respeto, ¿verdad? Yo lo recibí, tuve la oportunidad de conversar con él, es un gran muchacho que entre paréntesis está estudiando medicina, ¿verdad? Ah, ¿En mira, serio? Sí, así es. Qué- qué Así que genial. aprovecho para enviarle no un salió saludo, nomás ¿verdad? tan bien el tatuaje, me parece, porque en la realidad es mucho más churro, doctor. No Y ahí salió está. tan bien el tatuaje. El Está. tatuador medio que no te vio en persona. Hay que cambiar de tatuador. De nomás. tatuador. Sí, sí, sí. Doctor, ¿y había momentos felices dentro de todo ese drama? Sí, naturalmente, momentos de íntima satisfacción porque hubieron realmente cuestiones muy difíciles que pudimos sacar adelante, proyectos de inversión. Cuando decimos proyectos de inversión, decimos cosas que a veces préstamos, que a veces estaban caídos, que pudimos levantar, lograr los objetivos. Es muy difícil el Estado. Barack Obama decía que el Estado es como
como un gran crucero, ¿verdad? Vos tenés que planificar toda una pequeña maniobra y basta un pequeño desperfecto para que no salga. Así es la burocracia. Es el famoso, haces todo bien, pero un error hace que toda la gente se acuerde de lo y feo cada del cosa error. que haces representa un año o más de planificación. No existen cosas de la noche a la mañana en el Estado. Y hoy por hoy, nuestra situación, los rebrotes, Omicron ahora que entró a nuestro país, nos está haciendo tan mal y no nos estamos dando cuenta, porque viva la pepa, ¿eh? Estamos de farra en farra, nos vamos a Samber, después nos vamos a la casa de no sé, de algún amigo, le enfermamos a todo el rollo. ¿Por qué se da esto? ¿Qué es lo nuevo que se sabe de esto? Mira, yo creo que es una combinación de factores, pero una cosa que me preocupa es el sentido triunfalista, ¿verdad? Esta noción de que, bueno, el Omicron es menos potente, genera menos muertes, que ya va a terminar la pandemia con eso. Hay indicios muy alentadores en esa dirección, pero yo creo que es absolutamente imprudente conducirnos como si eso ya fuera una realidad. Y si bien es cierto que, sobre todo con la variable vacunación, tenemos una menor gravedad de los casos, menos hospitalizados para el número de contagios que tenemos, cuando tenés un número así tan grande de contagiados, aunque el porcentaje de casos graves sea bajo, el número absoluto de casos graves ya es altísimo y pone otra vez en exigencia al sistema de salud. Si seguías hasta hoy como ministro de Salud, ¿qué ibas a hacer diferente de lo que se hizo? Mira, creo que mira, en primer lugar, gran parte del equipo que me acompañó siguió adelante los delineamientos. Incluso el ministro actual fue un compañero de trabajo con gran influencia en una parte de la planificación para la pandemia. Yo creo que hay muchas cosas que se hicieron bastante bien, apropiadamente. Son momentos distintos. Quizás sostener un poco nuestra gente, enfatizar un poco esto de evitar el sentimiento triunfalista. Me parece que hubiera sido un poco más conservador yo en términos de la apertura de los eventos, pero bueno, es un poco difícil ya sin estar en los zapatos del actual ministro. ¿Sentiste que te faltó algo? ¿Que me faltó a mí? Sí. Sí, siempre. O sea, yo creo, dicen que solamente los tontos y los necios no tienen duda. Las personas de bien siempre tienen dudas de todo. Pero sí, si tengo que decirte algo concreto, me parece que las reformas de los procesos de pagos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, las hubiera impulsado más. Quizás la falta del hábito del político me impidió a lo mejor hacer algunos golpes de efecto, porque siempre me manejé en cuanto al rigor jurídico y administrativo, pero hay veces que se necesitan a lo mejor ciertos gestos que me han faltado, ¿no? El escándalo. Yo le iba a preguntar, ¿hasta qué punto el ministro de Salud toma las decisiones con respecto a la pandemia? Sí, bueno, en general yo no puedo negar un enorme acompañamiento que he tenido, apoyo de mis colegas, ministros, del presidente naturalmente. Para bien o para mal, porque a veces la presión es de un lado que... Sí, ahora eso va fluctuando. Cuando vos tenés un proceso tan largo que fatiga tanto a la gente, que supone problemas económicos serios para mucha gente, ¿verdad? Que ha perdido su trabajo, sus empresas. Eso no ha ocurrido en Paraguay, ha ocurrido en todo el mundo. Y en Paraguay menos que en los demás países, ¿verdad? Cuando eso ocurre, después estas interacciones se van desgastando, ¿verdad? Y entonces estos apoyos a veces iniciales muy fuertes, después se van diluyendo un poco. Los escándalos como Bianca, por ejemplo. Sí. Qué suerte que me preguntas eso, Norita, porque lo que pasa es que el ser humano es visceral. Alguien te genera algún sentimiento y nosotros actuamos en ese sentido. Sí. Pero cuando vos estás en una posición como la mía, lo que vos tenés que buscar son soluciones de fondo. Entonces, pagar ¿por qué no le compra el medicamento nomás? Ese es un parche y es en el final un despropósito. Vos sabías que, para darte una idea, el presupuesto de la nación en salud es $100 millones para medicamentos. 50 Biancas terminan el presupuesto de la nación, ¿verdad? Entonces, se tiene que invertir más en salud, se tiene que buscar una solución de fondo, y yo lo hice, que tampoco tiene tanto rédito, pero había una ley que se llama la ley del FONARES, el Fondo Nacional de Recursos Solidarios en Salud,
que estaba inactiva. 2011 se promulga, se reglamenta en el 2013 y nunca se activó. ¿Por qué no se activó? Porque las binacionales, que son parte del mecanismo de financiamiento de la ley, pusieron sendas acciones de inconstitucionalidad. No voy a hacer juicio de valor sobre la validez de eso, no soy abogado, pero eso hacía que no funcione. Previo a mi salida, en trabajo con algunos parlamentarios, algunos senadores, lo que hicimos fue sacar esas dos binacionales de esa ley, la modificamos, metimos otro financiamiento, que es una nueva ley sobre los dividendos. Entonces, en este momento es cuestión de voluntad política para que se abra una cuenta bancaria y se inicie, se perfeccione y se mejore el financiamiento. ¿Campañas como la de Jessica Servín movilizaron algo su estructura o no? No, ninguna. Realmente yo también analizo, de repente trato de ver cuál es la situación de la persona, de dónde viene, cuál es su estado también. ¿No duele ver que tantos paraguayos se tengan que ir a Argentina a tratarse algunas dolencias porque nuestro claro país que no duele, da? claro que duele muchísimo y de hecho O a Brasil, los que pueden. colaboramos, sí, Bien. duele. Y cuando me preguntabas de la satisfacción, hay varias cosas que ya no tienen que irse. Dentro de salud pública, por ejemplo, el Instituto del Cáncer tiene el acelerador más moderno del país. Tenemos 2 más. El Hospital San Jorge tiene el mejor tomógrafo del país en ¿Por salud qué los pública. diagnósticos nunca llegan a lo que tienen que llegar? Sin embargo, te vas a otro país y enseguida te dicen, tenés esto, tenés que hacerte esto. ¿Y por qué acá? Bueno, es variado. Yo creo que depende de dónde uno ha consultado. Y si no tenés plata, pues tenés que consultar donde... Sí. A veces me parece que se trata más de no tener el acceso, que también es una crítica muy válida y que debe mejorarse, de que el ciudadano paraguayo común a veces no tiene el acceso al profesional correcto. A mí me pasa, y es a mucho menor escala, estoy hablando como especialista, que a veces yo veo una persona de una enfermedad rara dentro de mi área que recorrió 6 a 8 meses por todos lados y es una cosa muy obvia para el especialista, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de cosas a mayor escala ocurre. ¿Esos hospitales que se hicieron de emergencia ya se Sí. quedan o se va a echar todo después que termine No, la pandemia? se quedan, y también ahí te quiero señalar otro elemento. La salud pública tenía un déficit antes de la pandemia, sin pandemia, de unas 300 camas de terapia intensiva en salud pública. Esa brecha se cerró, ¿verdad? Entonces, estas camas, eso es lo que tienen la ventaja de que van a poder cubrir esa demanda que antes y que existía. Lamentablemente, muchos compatriotas fallecían porque no había No camas. había camas. Sí. Lo mismo que los niños también, que no hay Naturalmente. incubadoras, tantas cosas Así faltan. es. Doctor Julio Mazzoleni, ex ministro de Salud, lanzó su libro Irrupción. Y podemos comprar ¿dónde podemos adquirir? Y Yo ya quiero leer, quiero ver Sí, el nombre. muchas Ojalá gracias. que te hayas animado Bueno. a decir esos nombres. En las librerías, en todas las sucursales de librerías, el lector está a disposición. Y bueno, como te decía, mi interés es poder comunicarme directamente con la gente y que ellos hagan su juicio de valor y ojalá contribuya al debate de la salud pública, ¿verdad? Doctor Julio Mazzoleni, candidatate sí que como presidente. Te vamos a votar. Ay. Julio Mazzoleni, el doctor está aquí con nosotros. Fatlala.